Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del Círculo Tinto de Morena, Culiacán. Esta es la 16ª conferencia de la Escuela de Cuadros que vamos a impartir con el tema de las batallas de Celaya y la derrota de la Gran Revolución Campesina. Por favor, la siguiente. Este es el índice de lo que vamos a exponer. La batalla de Zacatecas va a ser un parteaguas en las relaciones de la División del Norte con el ejército constitucionalista de Carranza. Carranza tenía celos, por no decir, tenía grandes divergencias con Villa, porque Villa, desde que inició la revolución, fue el que hizo la primera batalla triunfante en la ciudad de Juárez, y ahí fue la caída de Porfirio Díaz. Y después, en la toma de Zacatecas, Villa va a lograr algo que no había podido lograr Pánfilo Nateras, que era un subalterno de Carranza. Y entonces quería que Villa le prestara algunos 5,000 hombres para poder tomar Zacatecas. Zacatecas era importante no solamente por el mineral que ahí se producía, oro y plata, sino porque era un nudo ferroviario que tenía las direcciones hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, y era estratégicamente importantísimo ese punto. Y además, pues ahí estaban concentradas las fuerzas más numerosas de Huerta, de Victoriano, y por otro lado estaban también rodeados de cerros. No sé si alguno de ustedes haya ido a Zacatecas, pero se van a dar cuenta que la ciudad está en un socavón y está rodeado de cerros. La Bufa, por ejemplo, es muy conocido ahí, hoy está un teleférico, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tiempo, esa batalla significó un gran triunfo para los movimientos campesinos, porque Villa representaba, quieras o no, el ejército popular. En cambio, Carranza y Obregón representaban a la pequeña burguesía, a los pequeños agricultores o medianos agricultores, mientras que Carranza representaba a la clase más rancia que había dejado el porfiriato, los grandes hacendados. Por lo tanto, esa lucha fue de suma importancia, porque quien lo va a ganar es el ejército el ejército villista. Claro que con Zapata tenían relaciones, eran los dos ejércitos campesinos que había, pero había ciertas particularidades entre Villa y Zapata, entre el Ejército de Liberación del Sur y la Gran División del Norte, ¿no? Pero después, en la Convención de Aguascalientes, van a llegar a un acuerdo. Ahora bien, en esta batalla de Zacatecas, Villa tuvo una discusión de un día y medio, por medio del telégrafo, con Carranza. Carranza le exigía que le dejara el ejército a Nateras, y Villa le dijo: bueno, pues que hablen mis generales, si usted quiere yo ya renuncio y me voy. Entonces todos los generales de Villa dijeron que por ningún motivo estaban dispuestos a ser dirigidos por otro general que no fuera Francisco Villa. Entonces, esta derrota que sufre Huerta en Zacatecas, y que a la vez se traslada esa derrota también para Carranza, hace que efectivamente se dé ya un rompimiento ya no ideológico, sino también militar. Lo más lógico es que si él había ganado la batalla más importante contra Huerta, él tenía que llegar a la Ciudad de México y tomar la ciudad, que es donde estaba Huerta. Pero hizo todo lo imposible Carranza porque no caminara Villa,
le dinamita las vías del ferrocarril, le niega carbón para los trenes que tenía la División del Norte y además le ordena que se vaya a Torreón. Por otro lado, Obregón y el general Pablo González, que eran los dos ejércitos más fuertes que tenía Carranza, les da la orden que se vayan a la Ciudad de México y que traten de tomar la Ciudad de México. Con esto obviamente implicaba que le tapaban el paso a Zapata y a Villa. A partir de ahí se va a hacer una propuesta de una convención de todos los revolucionarios. Pero resulta que Carranza convoca la convención de revolucionarios en la Ciudad de México, mientras que todos los jefes revolucionarios empezaron a ver que estaba la convocatoria inclinando la balanza hacia Carranza, porque Carranza se llamaba ser el presidente provisional y además el jefe del ejército constitucionalista. Al hacerlo en la Ciudad de México es obvio que ahí tenía todo su ejército, y los ejércitos revolucionarios pues no iban a llevar a todos sus ejércitos a la convención, iban a ir los delegados únicamente. Pues bien, esta convención, final de cuentas, por la presión que hicieron los jefes revolucionarios, como por ejemplo nuestro ilustre granito de oro de aquí de Sinaloa, Rafael Buelna Tenorio, el propio Obregón, Lucio Blanco, Pánfilo Nateras y todos los generales que tenía obviamente Villa, presionaron para que el evento fuera en una ciudad intermedia, neutral, y por eso se escoge Aguascalientes. Entonces la convención de Aguascalientes va a ser el clímax de la revolución, pero ya con dos contradicciones muy fuertes. Por un lado estaba Carranza, que era apoyado por Pablo González y por Álvaro Obregón, y por otro lado estaba Francisco Villa, que logra conectarse con Zapata y con los jefes revolucionarios que de una u otra manera se les salen de la férula de poder de Carranza, y de esta manera se llega a la convención de Aguascalientes, y ahí en la convención de Aguascalientes se desborda la gente. Entonces la convención de Aguascalientes, lo primero que se va a plantear es si esta era soberana o no. ¿Qué quiere decir la palabra soberana? Que todo lo que se acordara en esa reunión de revolucionarios tenía que ser acatado por todos, ¿no? Ese primer punto se lo ganaron los zapatistas y los villistas. Pero luego viene otra discusión más, que era quién era el jefe del ejército revolucionario, y todos votaron porque fuera Villa, y obviamente Carranza queda desplazado. Y para acabarla de rematar, se propone nombrar por parte de la convención un presidente provisional. Y entonces, como Carranza ya se decía que él era el presidente de la República provisionalmente, pues esto hizo que finalmente se saliera de la convención de Aguascalientes y declarara su rompimiento contra Villa y Zapata. Bien, se sale Carranza, se va Obregón con él y el otro general Pablo González, y van y protegen a Carranza, y por lo tanto Villa y Zapata se van a la Ciudad de México, hacen primero una convención entre los dos jefes revolucionarios en Xochimilco, y ahí acuerdan entrar a la capital y nombrar a Eulario Gutiérrez como presidente provisional. Bueno, todo iba bien hasta ahí. Tal pareciera que la Revolución Mexicana iba a ser
finalmente ganada por los campesinos y por los desheredados de este país. Sin embargo, llegan a la Ciudad de México y los dos se dan cuenta que no tienen un proyecto de Estado-Nación bien definido y que por lo tanto ese proyecto de Estado-Nación sí lo tenía, por el contrario, Carranza. Obviamente un Estado-Nación burgués, conservador, que no daba margen para la gente del pueblo, para la gente más pobre, y por lo tanto lo que acuerdan Zapata y Villa es que, a final de cuentas, fueran a tratar de derrotar los ejércitos de Obregón y de Pablo González. Para eso, obviamente, Carranza huye hacia Veracruz y deja peleando a Obregón y a Pablo González. Aquí van a entrar las famosas batallas cruciales de Celaya. Villa estaba en Torreón cuando le avisan que las tropas de Obregón se están concentrando en Celaya. Al parecer había alguna discrepancia ya entre Villa y el general Felipe Ángeles. El general Felipe Ángeles era el general más capaz en la artillería, que se había preparado no solamente en México sino en Europa, y por lo tanto fue una persona clave para ganar la toma de Zacatecas. La forma en cómo definió la estrategia para ganar los cerros y poder derrotar a Huerta la hizo precisamente Felipe Ángeles. Y Villa siempre le decía en las pláticas que él iba a proponer para presidente de la República, cuestión que no sucedió, ¿no? Esto hizo, quizás es una elocuración mía, no está comprobado en ningún documento, que el señor Felipe Ángeles se haya molestado. Lo real es que en estas batallas de Celaya, aunque parece que asiste a las batallas, él no dirige la artillería de Villa. Y los que la dirigen, la artillería de Villa, son coroneles que obviamente no tenían la experiencia que tenía Felipe Ángeles, ¿no? Este quizás es uno de los errores que quizás cometió Villa. Obviamente que ya regresa de Veracruz, se apoltrona en la Ciudad de México, porque ya Villa está en sus tropas, en su forma mayoría, en lo que es el Bajío, que le llaman, ¿no? Estaba en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, etc. Y el mando de él estaba en Torreón. Entonces, una de las cosas que se dice que quizás fue precipitado fue que Felipe Ángeles les dijo que no diera de una vez el combate, que antes de entablar combate se viera a conciencia cómo iban a estar las estrategias y las tácticas para derrotar a Obregón. Hay que entender que también Obregón nunca había perdido una batalla, y finalmente se muere y no perdió nunca una batalla. Entonces no era un general fácil. Sin embargo, Villa, con toda la euforia que traía, creyó que en un 2x3 iba a terminar con Obregón. Entonces lo primero que le dijo Felipe Ángeles es que se calmara, que se estudiara mejor el terreno y se definiera mejor la estrategia y la táctica de lucha. Todos los enfrentamientos que dio durante las batallas de Celaya el señor Villa fueron a caballería.
Eran oleadas, pero eran oleadas de muertos, de caballos con jinetes, porque toda la defensa de parte de Álvaro Obregón estaba precisamente orientadas con puras metralletas calibre 50, para aquel tiempo pues era mucho, y obviamente todas las oleadas fueron derrotadas. Villa alega, y creo que sí hay algo de cierto, que el parque que le habían mandado su hermano era un parque defectuoso, y que incluso muchas de las armas que le mandaron también estaban defectuosas. Después vamos a ver qué tan cierto hay de eso. Lo que fue evidente es que Obregón estuvo a punto de perder la guerra, ¿eh? Cuando le tumban el brazo de una granada, se siente tan desesperado Obregón que saca su revólver y se tira el balazo al cerebro. Pero resultó que su pistola, su lugarteniente, la había limpiado, le había quitado las balas y se la dejó sin balas. Ahí puede ser una cosa de suerte o lo que ustedes quieran, pero es obvio que si ahí se hubiera matado Álvaro Obregón después del cañonazo, obviamente que la guerra lo hubiera ganado Villa, ¿no? Pero son cosas que no podemos decir, bueno, fue la suerte, ¿no? Lo real es que hubo una estrategia y una táctica equivocada de parte de Villa, y eso fue fundamentalmente lo que llevó a la derrota, aunado a las armas y al parque defectuoso. ¿Le siguen, por favor? Estas son varias batallas las que se dan en Celaya, no es una sola batalla, ¿no? Todas se llamaron así la batalla de Celaya porque fueron en los alrededores. Y estas batallas obviamente que jugaron un papel determinante para el curso de la Revolución Mexicana. Ahí está el balance que se hizo de muertos de parte de Villa y de parte de Obregón. El 6 de abril del 15 fue en Celaya, Guanajuato, la primera pelea. Fue una victoria decisiva por parte de Obregón. Las dos grandes divisiones estuvieron apoyadas aparentemente por sus proveedores. Por ejemplo, Carranza estaba en la Ciudad de México, y a Celaya por ferrocarril, pues no era mucho el tiempo que tardaban para mandarle refuerzos de hombres, vagones llenos de armas, de cañones, de parque para los rifles, para las ametralladoras, y esto fue lo que jaló en varias ocasiones en este recurso de estas guerras que se dieron en Celaya. Ahora, el caso de Villa también tenía a su hermano en la parte norte, que era el que compraba todas las armas y todo el parque, e incluso los famosos trenes sanitarios que iban equipados con instrumental quirúrgico y quirófanos, etc. Bueno, todo eso era comprado por el hermano y mandado a Celaya. Pero en la segunda batalla de Celaya se notó ya que había, bueno, llegó la gente a decir que las balas eran de palo, como una forma de burlarse de los gringos, de que les estaba vendiendo parque defectuoso. Y todo eso venía del norte, surtido por el hermano de Francisco Villa. O sea, Francisco Villa no podía haber dicho, mi hermano me engañó, ¿no? Sino que obviamente que fueron los americanos, los contrabandistas,
siempre estuvieron de acuerdo o en coordinación con el gobierno norteamericano. Por eso no va a ser casual, vamos a otra, no va a ser casual que lo primero que hace Villa es mandar a Felipe Ángeles a los Estados Unidos, sobre todo a Washington, para preguntar qué había pasado con el parque y con todos los pertrechos de guerra. Seguramente que Felipe Ángeles descubrió que era cierto eso, y entonces vamos a ver cómo Villa toma la decisión con 400 o 500 hombres que le quedaban, de un ejército que tiene hasta 25.000 o 30.000 soldados. Con un pequeño ejército va y combate la población de Columbus, un pueblo cerca de la frontera ahí con Texas. Y bueno, eso debe haberlo hecho por el coraje que sentía de todas las muertes de sus soldados que le destruyeron finalmente la División del Norte. Entonces se va a la sierra y se esconde, fundamentalmente porque le pegan un balazo cuando lo van persiguiendo los americanos. Y dato curioso, quien dirigió la invasión punitiva para buscar a Villa y castigarlo fue el general Pershing. Y resulta que el general Pershing, al año siguiente, en 1917, ya lo manda el gobierno de Estados Unidos a combatir en la Primera Guerra Mundial. Entonces quiere decir que no era cualquier personaje Pershing, pero no pudo con la estrategia guerrillera y con el conocimiento del terreno que tenía Villa, y es por eso que nunca pudieron agarrar a Villa. Ahora bien, ¿qué papel van a jugar realmente los americanos para entender la derrota de Villa y de Zapata, incluso el asesinato de Zapata?